La tragedia de Francisca Lozano, 1869, Oaxaca, la novia del cáliz diferente. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Francisca Lozano, 1869, Oaxaca, la novia del cáliz diferente. En la ciudad de Oaxaca, donde las iglesias coloniales dominaban el horizonte y las tradiciones indígenas se entrelazaban con las costumbres españolas, vivía una joven llamada Francisca Lozano. Era el año de 1869, durante el gobierno de Benito Juárez, y México intentaba reconstruirse después de la intervención francesa. Las familias acomodadas de Oaxaca retomaban sus celebraciones tradicionales con entusiasmo renovado, y ninguna celebración era más importante que una boda. Francisca tenía 20 años y poseía esa belleza distintiva de las mujeres oaxaqueñas. Piel morena suave, ojos negros profundos como pozos antiguos, y cabello oscuro que trenzaba con listones coloridos. Era la hija menor de don Rafael Lozano, un comerciante de textiles que había prosperado vendiendo las famosas telas oaxaqueñas a compradores de todo México. Su madre, doña Carmen, provenía de una familia zapoteca respetada que había mantenido tierras y prestigio, incluso después de siglos de cambios políticos. El prometido de Francisca era Gabriel Montoya, un maestro de 24 años que enseñaba en la escuela del Estado. Era un hombre educado, lector voraz, con ideas liberales sobre educación y justicia social que lo habían hecho admirado entre los jóvenes intelectuales de Oaxaca. No era rico como algunos otros pretendientes que habían cortejado a Francisca, pero don Rafael valoraba el carácter y la educación sobre la fortuna monetaria. La boda estaba programada para el 8 de agosto en el templo de Santo Domingo de Guzmán, la iglesia más magnífica de Oaxaca, con su interior completamente cubierto de pan de oro. La recepción se realizaría en la casa de los Lozano, una construcción colonial de 2 plantas con un patio central lleno de bugambilias y jacarandás. Se esperaban 150 invitados para celebrar la unión. Los preparativos habían sido cuidadosos pero no ostentosos. Don Rafael creía en la elegancia sin exceso, en respetar las tradiciones sin caer en la vanidad. El vestido de Francisca había sido confeccionado localmente por costureras oaxaqueñas, combinando satén blanco con bordados inspirados en diseños zapotecas. Era hermoso en su simplicidad, apropiado para una novia que valoraba la sustancia sobre la apariencia. Como era costumbre en las bodas católicas de la época, la ceremonia incluiría el sacramento de la Eucaristía, donde los novios comulgarían juntos como símbolo de su unión espiritual. Para esta parte de la ceremonia, el padre Cipriano, el sacerdote que oficiaría, había preparado todo con su meticulosidad habitual. El vino consagrado estaría en el cáliz principal del templo, una pieza de plata dorada que databa del siglo XVII, usada en todas las ceremonias importantes. Pero lo que nadie sabía era que había otra persona con interés obsesivo en esta boda, Lucía Vargas, una joven que había amado a Gabriel desde la infancia. Lucía y Gabriel habían crecido como vecinos,
y ella siempre había asumido que eventualmente se casarían. Pero cuando Gabriel conoció a Francisca durante una tertulia literaria, quedó cautivado por su inteligencia y su espíritu. Había cortejado a Francisca, y cuando ella aceptó su propuesta de matrimonio, Lucía sintió que su mundo se derrumbaba. Durante meses, Lucía había alimentado su dolor, transformándolo en resentimiento y finalmente en odio puro hacia Francisca. En su mente distorsionada, Francisca era una ladrona que había robado su futuro, y Lucía había decidido que si no podía tener a Gabriel, al menos impediría que Francisca lo tuviera. Pero no quería simplemente arruinar la boda, quería destruir a Francisca completamente. Capítulo 1. Lucía tenía una ventaja inesperada. Su hermano mayor trabajaba como sacristán en el templo de Santo Domingo. Tenía acceso a la sacristía donde se guardaban los objetos litúrgicos, incluyendo los cálices usados en las ceremonias. Durante semanas antes de la boda, Lucía había estado visitando a su hermano regularmente, familiarizándose con la disposición de la sacristía, observando los procedimientos. El plan que Lucía concibió era diabólico en su simplicidad. Durante la comunión, el sacerdote bebería primero del cáliz, luego lo ofrecería a los novios. Todos beberían del mismo cáliz, era parte del ritual. Pero Lucía había conseguido un segundo cáliz, casi idéntico al usado normalmente en el templo, con solo pequeñas diferencias en los detalles ornamentales que solo alguien muy observador notaría. Este segundo cáliz, Lucía lo había llenado con vino mezclado con veneno. Había obtenido cicuta de un curandero en el mercado, mintiendo que necesitaba matar ratas en su casa. La cicuta era letal en dosis pequeñas, causando parálisis progresiva que comenzaba en las extremidades y avanzaba hacia el corazón y los pulmones. La muerte era agonizante, pero relativamente rápida, ocurriendo generalmente dentro de horas después de la ingestión. El plan era cambiar los cálices en el momento preciso. El padre Cipriano bebería del cáliz original, que estaba seguro. Pero cuando ofreciera el cáliz a los novios, Lucía, quien había pedido ayudar como asistente durante la ceremonia, una petición que el padre había aceptado pensando que era devoción religiosa, intercambiaría el cáliz envenenado por el original. Francisca bebería el veneno y en pocas horas estaría muerta. Gabriel quedaría destruido, incapaz de ser feliz nunca más. Era una venganza perfecta en la mente retorcida de Lucía. Pero Lucía había cometido un error crítico en su planificación. No había considerado que en las bodas oaxaqueñas de familias devotas era costumbre que el cáliz fuera ofrecido no solo a los novios, sino también a los padrinos de la boda como símbolo de unidad familiar. Y los padrinos de Francisca y Gabriel eran personas especiales. El tío de Francisca, don Teodoro, un hombre mayor muy respetado en la comunidad, y su esposa, doña Esperanza. Además, Lucía no había previsto que el padre Cipriano, hombre meticuloso y observador, conocía cada objeto de su templo con detalle íntimo. Había pulido personalmente el cáliz principal innumerables veces, conocía cada rasguño, cada pequeña imperfección en su superficie. Un cáliz diferente, aunque similar, no pasaría desapercibido ante sus ojos entrenados. La semana antes de la boda transcurrió con la actividad usual. Francisca pasaba tiempo con su familia, preparándose emocionalmente para dejar la casa de su infancia. Gabriel visitaba cada tarde, trayendo pequeños regalos y conversando con don Rafael sobre sus planes para el futuro. Doña Carmen organizaba los últimos detalles de la recepción, asegurándose de que la comida fuera abundante y deliciosa. Lucía, mientras tanto, observaba desde las sombras. Asistía a los ensayos de la ceremonia en el templo bajo el pretexto de ayudar con los preparativos. Estudiaba cada movimiento del padre Cipriano, memorizaba el momento exacto en que debería hacer el cambio de cálices. Practicaba en su casa con objetos similares,
perfeccionando el movimiento fluido que no llamaría la atención. La víspera de la boda, Lucía escondió el cáliz envenenado en la sacristía, en un lugar donde podría acceder a él fácilmente durante la ceremonia. Lo envolvió en un paño blanco, indistinguible de los muchos paños litúrgicos guardados allí. Su corazón latía con anticipación y una mezcla tóxica de emoción y culpa que intentaba suprimir. Mañana todo cambiaría. Mañana Francisca pagaría por robarle su futuro. Capítulo 2. El día de la boda amaneció nublado, con amenaza de lluvia que era inusual para agosto en Oaxaca. Algunos lo tomaron como mal presagio, pero don Rafael descartó estas supersticiones. La lluvia es bendición, declaró. Significa fertilidad y abundancia para los novios. Francisca fue vestida por su madre y sus hermanas en una ceremonia íntima que había sido tradición familiar durante generaciones. Primero, el baño con hierbas aromáticas, luego el vestido blanco con sus bordados zapotecas representando símbolos de vida y prosperidad. El cabello de Francisca fue trenzado elaboradamente, entrelazado con flores frescas de cempasúchil y rosas blancas. Cuando estuvo lista, Francisca se miró en el espejo y sintió una mezcla de emociones. Alegría por el futuro que compartirá con Gabriel, melancolía por la vida que dejaba atrás y un nerviosismo inexplicable que atribuyó a la importancia del día. Doña Carmen la abrazó largamente, susurrando bendiciones y consejos en su oído. La procesión hacia el templo de Santo Domingo comenzó al mediodía. Francisca caminó por las calles de Oaxaca, acompañada por músicos tocando sones tradicionales, rodeada por familiares y amigos. Los ciudadanos salían de sus casas para ver pasar a la novia, gritando bendiciones y arrojando pétalos de flores. Era un momento de celebración comunitaria, no solo una ceremonia privada. El templo estaba magníficamente decorado. Las columnas cubiertas de pan de oro brillaban bajo la luz de cientos de velas. El aroma del copal, mezclado con flores frescas, llenaba el aire. Los invitados llenaban los bancos, vestidos con sus mejores ropas tradicionales oaxaqueñas, los hombres con guayaberas blancas, las mujeres con huipiles bordados. Gabriel esperaba en el altar, claramente nervioso pero radiante de felicidad. Cuando vio a Francisca entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta mujer inteligente, hermosa, bondadosa, había aceptado compartir su vida con él, un simple maestro. Se sentía el hombre más afortunado del mundo. Lucía estaba cerca del altar, vestida modestamente como correspondía a su papel de asistente. Había llegado temprano, asegurándose de estar en posición cuando llegara el momento crítico. El cáliz envenenado estaba escondido bajo el paño en la sacristía, esperando ser usado. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación era férrea. El padre Cipriano comenzó la ceremonia con voz solemne que resonaba en el espacio alto del templo. Pronunció las palabras rituales sobre el significado del matrimonio, sobre el sacramento que Francisca y Gabriel estaban a punto de recibir. La congregación respondía en los momentos apropiados, creando un diálogo litúrgico que había permanecido sin cambios durante siglos. Los votos fueron intercambiados. Francisca y Gabriel prometieron amarse y respetarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Los anillos fueron bendecidos y colocados. Legalmente y sacramentalmente, ahora eran marido y mujer, pero faltaba un elemento crucial: la comunión. El padre Cipriano se retiró brevemente a la sacristía para preparar el cáliz para la Eucaristía. Este era el momento que Lucía había estado esperando. Se suponía que debía seguir al padre para ayudar, pero él le indicó con un gesto que esperara. «Ya regreso con todo preparado», dijo. Lucía sintió un momento de pánico. Esto no era como los ensayos.
Pero el padre estaba solo en la sacristía por apenas un minuto antes de emerger con el cáliz en las manos. Lucía, pensando rápidamente, se acercó cuando el padre colocó el cáliz en el altar. «Padre, no debería cubrir el cáliz con el paño», sugirió. Era un detalle menor, parte del ritual que a veces se omitía. El padre Cipriano la miró con aprobación. «Tienes razón, hija, trae el paño de la sacristía». Este era el momento. Lucía prácticamente corrió a la sacristía. Tomó el cáliz envenenado escondido bajo el paño y regresó rápidamente. Pero en su prisa y nerviosismo cometió un error fatal. Cuando colocó el cáliz envenenado en el altar junto al original para hacer el cambio, los colocó del lado equivocado. El padre Cipriano, con su conocimiento íntimo del ritual, extendió su mano automáticamente hacia donde siempre estaba el cáliz, que ahora era el envenenado. Pero antes de que pudiera tomarlo, algo lo hizo pausar. El cáliz se veía diferente. La luz, reflejándose en su superficie, no era exactamente como recordaba. Los detalles ornamentales estaban ligeramente fuera de lugar. Capítulo 3. El padre Cipriano era un hombre que había dedicado 40 años a la iglesia. Conocía cada objeto sagrado bajo su custodia como un padre conoce a sus hijos. Tomó ambos cálices, sosteniéndolos lado a lado, y su rostro se puso grave. «Estos no son el mismo cáliz», dijo en voz alta. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia el altar. Lucía se puso pálida como la muerte. El padre Cipriano la miró directamente. «Lucía, ¿por qué hay dos cálices? ¿De dónde vino este?», señaló el envenenado. Lucía abrió la boca, pero no salió sonido. Su mente corría, buscando una explicación, una excusa, cualquier cosa. Pero bajo la mirada penetrante del padre Cipriano, su resolución se quebró. Comenzó a temblar, lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo lo traje», susurró finalmente, «para Francisca». La forma en que dijo el nombre, cargado de odio y dolor, hizo que varios en la congregación jadearan. Don Rafael se puso de pie, su rostro transformado por la furia. «¿Qué has hecho, muchacha?». El padre Cipriano, manteniendo la calma admirable dadas las circunstancias, olió cuidadosamente el vino en el cáliz sospechoso. Detectó un aroma extraño, amargo, que no correspondía al vino consagrado que había preparado personalmente. «Este vino ha sido adulterado», declaró. «Hay algo más aquí, algo que no debería estar». La realización se extendió por el templo como onda de shock. Alguien había intentado envenenar a la novia durante la ceremonia sagrada de comunión. Era una blasfemia tan profunda, un crimen tan atroz, que muchos no podían procesarlo completamente. Gabriel, entendiendo lo que había estado a punto de suceder, lo que podría haberle pasado a Francisca, si el padre no hubiera notado la diferencia en los cálices, sintió que las piernas le fallaban. Se tambaleó y Francisca, aún sin comprender totalmente, lo sostuvo. «¿Qué pasa? ¿Qué significa esto?». Don Rafael bajó del altar y caminó directamente hacia Lucía, quien retrocedía con cada paso que él avanzaba. «Habla ahora, o llamo a las autoridades», ordenó con voz que no admitía desobediencia. Lucía, acorralada y aterrorizada, colapsó en llanto confesional. «Lo hice por amor», sollozó. «Gabriel era mío, hemos sido amigos toda la vida, pero ella», señaló a Francisca con dedo acusatorio, «ella apareció y me lo robó. No era justo, no podía permitir que fueran felices cuando yo estaba destruida». Gabriel sintió náusea. Esta mujer, que había conocido desde la infancia, que había jugado con él en las calles, había estado dispuesta a asesinar a Francisca por celos. «Lucía, ¿cómo pudiste? Nunca hubo nada romántico entre nosotros. Siempre fuiste como una hermana». «Precisamente», gritó Lucía, «para ti era hermana, pero yo te amaba. Y esperé,
año tras año pensando que eventualmente verías, pero nunca me viste realmente. Se volvió hacia Francisca. Y luego llegaste tú, con tu belleza y tu inteligencia, y él quedó ciego a todo lo demás. Francisca, finalmente comprendiendo cuán cerca había estado de beber veneno en lo que debería ser el día más feliz de su vida, sintió una mezcla de horror y compasión inesperada. Lucía, lo siento si has sufrido, pero intentar matarme no era la solución. Gabriel no es propiedad de nadie. Él eligió libremente, y yo elegí libremente. El padre Cipriano había enviado al sacristán a llamar a las autoridades. Mientras esperaban, mantuvo ambos cálices lejos del alcance de cualquiera, tratándolos como evidencia de un crimen que aún no estaba completamente revelado. Se volvió hacia Lucía. ¿Qué pusiste en el vino? Cicuta, admitió Lucía en voz apenas audible. Conseguí cicuta. Gasps de horror recorrieron la congregación. La cicuta era conocida como uno de los venenos más mortales, el mismo que había matado a Sócrates en la antigüedad. Una dosis pequeña sería suficiente para matar a una persona en pocas horas de sufrimiento agonizante. Capítulo 4. Las autoridades llegaron. El alguacil de Oaxaca con 2 ayudantes y Lucía fue arrestada inmediatamente. Confesó completamente sin intentar negar nada. Parecía casi aliviada de que todo hubiera terminado, de que no tendría que cargar sola con el peso de lo que había planeado hacer. El cáliz envenenado fue llevado como evidencia. Sería analizado, aunque la confesión de Lucía ya era suficiente para condenarla. El padre Cipriano cerró el templo por el resto del día, necesitando purificar el espacio sagrado que había sido contaminado por intento de asesinato. La boda había sido completada legalmente, los votos habían sido intercambiados antes del intento de envenenamiento, pero la celebración planeada obviamente no podría continuar. Los invitados se dispersaron en grupos pequeños, murmurando sobre lo que habían presenciado, tratando de procesar el drama que había interrumpido lo que debería haber sido una ceremonia alegre. Francisca y Gabriel fueron llevados a casa de los Lozano, donde doña Carmen los recibió con abrazos protectores. Don Rafael estaba dividido entre gratitud de que su hija estuviera a salvo y furia por lo que casi había sucedido. «Ese demonio disfrazado de mujer casi te mata», gruñó. «Gracias a Dios que el padre Cipriano es tan observador». Gabriel no podía dejar de temblar. La realización de cuán cerca había estado de perder a Francisca lo abrumaba. «Si hubiera bebido ese veneno», murmuraba repetidamente. «Si hubieras muerto en nuestro día de boda, frente a mis ojos». No podía completar el pensamiento. Francisca, aunque choqueada, mostraba una fortaleza interna que sorprendió a todos. «Pero no bebí el veneno», dijo firmemente. «Estoy viva. Estamos casados. El mal no triunfó hoy». Tomó las manos de Gabriel entre las suyas. «No vamos a permitir que lo que Lucía intentó arruine nuestro matrimonio. Comenzaremos nuestra vida juntos, como planeamos, pero con mayor apreciación de cuán preciosa es esa vida». El juicio de Lucía fue rápido. Su confesión completa eliminó cualquier necesidad de investigación prolongada. Los testimonios del padre Cipriano, de don Rafael, de Gabriel y Francisca, todos confirmaban la misma historia. Lucía Vargas había intentado asesinar a Francisca Lozano por celos patológicos, usando veneno administrado durante una ceremonia sagrada. El juez, un hombre anciano que había visto muchos crímenes durante su carrera, declaró que nunca había encontrado caso más depravado. «No solo intentaste matar a una inocente», le dijo a Lucía, «sino que lo hiciste en la casa de Dios, durante un sacramento sagrado. Has cometido no solo crimen contra las leyes de los hombres, sino contra las leyes de Dios».
Lucía fue sentenciada a 20 años de prisión, casi una sentencia de vida dada las condiciones carcelarias de la época. Fue enviada a la prisión de mujeres en la Ciudad de México, donde pasaría las siguientes 2 décadas en penitencia forzada. Según reportes posteriores de las monjas que supervisaban la prisión, Lucía nunca habló de su crimen, nunca expresó remordimiento real, solo repetía que había actuado por amor y que el amor justificaba cualquier acción. El hermano de Lucía, el sacristán que inadvertidamente había facilitado su acceso al templo, renunció a su posición por vergüenza. Aunque no había tenido conocimiento del plan de su hermana, se sentía responsable por no haber estado más vigilante. Se mudó a un pueblo remoto donde nadie conocía su conexión con el escándalo. Capítulo 5. Francisca y Gabriel pasaron su primera noche como pareja casada no en celebración, sino en reflexión tranquila sobre cuán frágil es la vida. Se quedaron despiertos durante horas, hablando sobre lo sucedido, procesando el trauma juntos. Esta experiencia compartida de casi perder todo antes de que comenzara los unió de manera que tal vez no habría sucedido sin la crisis. Hay una lección aquí, dijo Francisca pensativamente, sobre cómo el amor verdadero no es posesión ni obsesión. Lucía decía que me odiaba por amor a Gabriel, pero eso no era amor, era egoísmo disfrazado. Gabriel asintió. El amor verdadero quiere la felicidad del otro, incluso si esa felicidad no te incluye a ti. Lucía nunca me amó realmente. Amaba la idea de mí, la idea de un futuro que había construido en su mente sin mi consentimiento. Esta conversación fue el primero de muchos que tendrían a lo largo de su matrimonio. Francisca y Gabriel desarrollaron una relación basada en comunicación profunda, en respeto mutuo de la autonomía del otro, en un entendimiento de que el amor sano requiere libertad, no control. Tuvieron 4 hijos durante los siguientes años. Gabriel continuó enseñando, eventualmente convirtiéndose en director de la escuela estatal. Francisca se involucró en educación de mujeres, estableciendo un programa donde mujeres jóvenes podían aprender no solo habilidades domésticas, sino también lectura, escritura y aritmética. Era radical para la época, pero Francisca argumentaba que mujeres educadas creaban comunidades más fuertes. El padre Cipriano nunca olvidó el incidente del cáliz diferente. Se convirtió en parte de las historias que contaba a seminaristas jóvenes sobre la importancia de la vigilancia, del conocimiento íntimo de los objetos sagrados bajo su cuidado, de cómo a veces los detalles pequeños pueden salvar vidas. El cáliz original continuó siendo usado en ceremonias, pero ahora con nueva apreciación de su valor, no solo como objeto litúrgico, sino como instrumento que había impedido un asesinato. La historia se extendió por todo Oaxaca y eventualmente por México. Se contaba como advertencia sobre los peligros de los celos no controlados, sobre cómo el rechazo romántico, aunque doloroso, nunca justifica violencia. También se usaba para ilustrar la importancia de la observación cuidadosa, de cómo el padre Cipriano salvó una vida simplemente por notar que un cáliz no era exactamente como debería ser. Don Rafael vivió lo suficiente para conocer a todos sus nietos. En sus últimos años, a menudo reflexionaba sobre el día de la boda de Francisca, sobre cuán cerca había estado de perder a su hija. Dios protege a los inocentes, decía. Francisca no había hecho nada para merecer lo que Lucía planeaba, y Dios usó los ojos observadores de un sacerdote viejo para protegerla. Francisca vivió hasta 1931, alcanzando los 82 años. Gabriel murió 3 años antes, y después de su muerte, Francisca pasó tiempo escribiendo sus memorias, incluyendo un capítulo detallado sobre el día de su boda. Quería que la historia fuera preservada no como curiosidad morbosa, sino como lección moral. Los celos
Son veneno, escribió, tan letal como la cicuta que Lucía puso en ese cáliz. Envenenan primero al que los siente, convirtiendo amor en odio, alegría en amargura. Y si no se controlan, eventualmente buscan envenenar a otros también. Tuve suerte de que el veneno literal nunca llegó a mis labios, pero he visto personas cuyas vidas fueron destruidas por el veneno emocional de los celos, sus propios celos o los de otros. Es una lección que cada generación debe aprender de nuevo. Sus memorias fueron publicadas póstumamente y se convirtieron en lectura popular en Oaxaca. El capítulo sobre el cáliz diferente fue particularmente impactante, leído en escuelas como ejemplo de ética y moralidad. Los descendientes de Francisca y Gabriel todavía viven en Oaxaca. Cada año, en el aniversario de la boda, se reúnen para una cena familiar donde se cuenta la historia. Los más jóvenes escuchan con asombro, los mayores con apreciación renovada de cuán fácilmente todo podría haber terminado diferente. En el templo de Santo Domingo hay una pequeña placa que pocos notan, instalada décadas después de los eventos. Dice simplemente, en memoria del padre Cipriano Mendoza, cuya observación cuidadosa salvó una vida, 1869. Los que conocen la historia completa entienden que se refiere al día en que un sacerdote notó que un cáliz no era exactamente correcto y al hacerlo impidió un asesinato. La lección permanece relevante más de un siglo después, que los detalles importan, que la vigilancia salva vidas, que el amor verdadero libera mientras que la obsesión destruye y que a veces la diferencia entre vida y muerte es tan pequeña como notar que un objeto no es exactamente como debería ser. Si esta historia del cáliz envenenado te ha conmovido y quieres descubrir más casos reales de crímenes, tragedias y misterios de México y América Latina, te invito a que des like, te suscribas y actives las notificaciones. Me encantaría leer tu opinión. ¿Crees que los celos pueden transformar a las personas? ¿Conoces historias similares? Comparte tus reflexiones en los comentarios y nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará pensar sobre la naturaleza humana y sus lados más oscuros.